Continuamos aprendiendo de Jonás y hoy hablamos de entendiendo de qué se trata. Aprendiendo de Jonás, Filipenses 1:21, entendiendo de qué se trata. Esta semana que pasó en mi familia recibimos una noticia un poco difícil, de esas noticias que uno no se espera, pero llegan. Tenemos un vecino, o teníamos un vecino de nacionalidad española que falleció esta semana. Y nosotros quizás no los veíamos todos los días, pero regularmente uno los veía, ¿no? Ahí en el compartir del vecindario, pues uno podía ver al vecino. Y él y su esposa, al igual que nosotros, ya tenían mucho tiempo de vivir en el residencial. De hecho, cuando nosotros llegamos al residencial, ellos venían llegando también. Y su nieto estaba exactamente en la edad de Ronald. Los dos eran bebecitos cuando llegamos ahí al residencial. Y de vez en cuando nos veíamos y uno conversa, ¿no?, con los vecinos y esto. Y precisamente hace menos de un mes, ahí a mediados de diciembre, por ahí, estuvimos jugando fútbol, Ronald, yo, este señor, su nieto y algunos de los niños, estuvimos ahí en la cancha jugando fútbol. Él era algo mayor, pero a simple vista uno lo veía bien. De hecho, él ya era como pensionado y andaba haciendo trabajos por todo el barrio. Usted lo veía cortando grama, usted lo veía pintando una casa, arreglando un techo. Él siempre se mantenía activo, ¿no?, normalmente. Y a simple vista se veía bien. Sin embargo, Dios determinó que su vida terminara el miércoles por la noche. Dios determinó que era su momento, ¿no? Y nosotros recibimos la noticia el jueves y uno se queda, ¿cómo? Si compartimos y jugamos hace unos días. Aparentemente, lamentablemente fumaba mucho él y sus pulmones colapsaron y no hubo tiempo de nada. Reventaron y lo que salía era solo sangre. Y fue bien triste porque prácticamente él murió ahí en su casa, ahogado en su propia sangre. Fue bien lamentable. Y les pido ahorita que me ayuden a orar por su esposa, que es una señora mayor también, y por su hijo y su nieto que lamentablemente pues están ahorita con la situación. Pero la mayoría de las veces que muere alguien nos sorprendemos, ¿cierto? ¿No? Uno dice, pero si hace unos días estuve con él, si estuve compartiendo, si hablamos, y es normal ese sentimiento, ¿no?, de sorpresa, pero en realidad no debería ser así, porque la muerte es parte de nuestras vidas. Y es una etapa que es parte de la vida, ¿no? Según el proceso de vida, uno nace, crece, se reproduce y ¿qué? Y muere. Y así como lo aprendemos en los animales, ¿cierto? Porque eso lo aprendemos cuando vemos ciencias naturales, ¿no? Es una realidad para nosotros también. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y llegará el día donde morimos. Es algo que todos en algún momento tendremos que pasar. Cuando hablamos de la brevedad de la vida, es algo que todos tenemos que tener presente. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy nos vemos aquí, compartimos como hermanos, nos vemos frente a frente, nos reímos, cantamos, escuchamos, compartimos. Y no es necesario ni que estemos muy viejos, ni que estemos muy jóvenes, ni que estemos en la plenitud de la vida o estemos empezando. Eso solo Dios lo sabe y lo determina en su momento, ¿no? Pero la brevedad de la vida es algo presente en nosotros. Y hay muchas y distintas maneras de ver la vida y de vivirla, pero la realidad es que solo hay una manera correcta de vivir. Y es cuando uno vive para Dios. Amén. Pueden haber diferentes
formas diferentes, filosofías, diferentes conceptos de vida, pero solo cuando vivimos para Dios nuestra vida encuentra sentido. Y al hablar de entendiendo de qué se trata, ¿de qué cree que estamos hablando? ¿Entendiendo de qué se trata? La vida. Hoy vamos a tratar de aprender de Jonás para entender de qué se trata la vida. Y en esta semana vamos a estar en esa búsqueda, en esa tarea, presentando ahí nuestro corazón para que Dios nos oriente y nos guíe a entender de qué se trata la vida. No hablamos aquí de entender de qué se trata una religión. No hablamos aquí de simplemente entender que hay que tener una religión. No se trata de eso. Y tenemos que sacarnos esa idea de la religión que nos han implantado en la mente, porque mi relación con Dios está fuera de religión, está fuera de toda clase de religiosidad. Mi relación con Dios se trata de la vida, se trata de vivir para honrar a Dios. No estamos hablando tampoco de entender en qué consiste la vida desde la perspectiva humana o de lo que yo considero debe ser la vida. O tratar de entender o enfocarnos a vivirla según los aspectos trascendentales de la vida, como algunos quieren hacer ver. Se trata de entender en qué consiste la vida y enfocarlas en vivirla de acuerdo al enfoque de Dios, al enfoque correcto. No queremos aquí llenarnos de metodologías y que tengo que entender para seguir un método, seguir un sistema. No, la Biblia es relación, no una imposición de conceptos en los cuales me voy a volver loco porque no logro entenderlos. Lo que tengo que entender es cómo relacionarme con Dios, cómo relacionarme con su palabra y crecer en esto. Y al ver la vida de Jonás podemos decir que él no lo tenía muy claro. Lo vamos a ver a fondo el miércoles en el Centro de Acción, pero lo menciono hoy. A él le faltaba claridad sobre entender de qué se trataba la vida. Ahora, ¿cómo lo entiende el mundo? Si le preguntáramos al mundo entendiendo de qué se trata la vida, ¿cómo lo entiende el mundo? Pues para el mundo la vida se trata de gozarla, ¿no? Para el mundo se trata de gozarla, disfrutar la vida al máximo mientras tengamos vida y no perdernos de nada. Vive la vida, no te pierdas de nada, inténtalo todo, experimentalo todo. Y ya boté el micrófono. De eso se trata la vida para el mundo. Experimentar sin, ¿qué dicen? Sin remordimientos, ¿verdad? Nada más viva, sea feliz. Y si alguien no lo hace feliz, háganlo a un lado y usted siga su camino y sea feliz. Esa es la filosofía del mundo. ¿Cómo lo ven muchos supuestos cristianos? Entender de qué se trata. ¿Cómo lo ven algunos cristianos? Bueno, lamentablemente para ellos lo ven desde el punto de ver solo el lado positivo de la vida y reclamar y declarar, ¿cierto? Veo el lado positivo de la vida y si algo no me está saliendo bien, reclamo y declaro. ¿Dónde está Dios en medio de eso? Se trata de aprovechar al máximo las bendiciones de Dios, porque yo soy un hijo de Dios y tengo que recibir las bendiciones de Dios, pero que Dios no me pida nada a cambio. Lo ven desde un trasfondo material disfrazado de lo espiritual, ¿cierto? Se entienden de qué se trata la vida supuestamente en un trasfondo espiritual, pero al final de cuentas lo que se anda buscando es lo terrenal. Sin embargo, tenemos que preguntarnos de qué se trata según la Biblia. ¿De qué se trata la vida según la Biblia? Y es lo que vamos a respondernos en esta mañana. Y para eso tenemos que entender tres cosas.
La realidad es que no importa lo que piense el mundo. La realidad es que no importa lo que piensen otros cristianos. Nos debe importar qué piensa Dios y lo que Él dice en su palabra en cuanto a qué se trata la vida y lo que Él pide que nosotros hagamos. De eso se trata, en esto consiste. Muchas veces, debo entenderlo así, nosotros hemos agarrado conceptos de otras personas. Hemos agarrado los conceptos del mundo. Hemos visto la vida de otros cristianos y nos hemos tratado de meter en su enfoque. Es un error. Ni el mundo, ni la vida de otros cristianos. Lo que debe regir de qué se trata la vida para nosotros es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y si está respaldado por la palabra de Dios, de eso se trata la vida. Si no, me están metiendo cuento ahí. Me están metiendo en una filosofía o una idea que va en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Por lo general, hablábamos ahora de la muerte, pero por lo general estamos apegados a la vida. Pero ¿sabe qué? Estamos apegados a la vida, pero muchas veces sin sentido. Nos duele cuando hay muerte. Nos sorprende cuando hay muerte. Algunos nos asusta cuando hay muerte. Nadie quiere morir. Pero debemos entender que cuando llega ese momento es por dos razones. Cuando llega la muerte es por dos razones. La primera, nuestra vida llegó a su fin porque cumplimos el propósito de Dios. Y Él determinó que era necesario volver a casa. Esto es para los verdaderos creyentes, ¿ok? Recuerde, solo hay dos razones por las cuales llegamos al momento de la muerte. Primera, cumplimos el propósito de Dios y Él determinó que era necesario volver a casa. O Dios sabía que a pesar de su gran misericordia y de las múltiples oportunidades que tuvo la persona para arrepentirse y seguirle, nunca lo haría. Por lo que Él determinó que esa vida debía terminar. O llegaría un momento en que tendría su fin. Esto para las personas que mueren sin Cristo. Dos razones por las cuales entendemos llega el momento de la muerte. Ahora, yo estoy viviendo como una persona que está enfocada en cumplir el propósito de Dios para mi existencia. Si es así, yo debería estar preparado para cuando el Señor diga: Ronald, cumpliste tu propósito, ven a casa. Y yo debería estar ¿cómo? Contento, agradecido y preparado para ir a casa. No debería sorprenderme en nada, porque Dios hizo su obra en mí. Amén. Amén. Ahora, si no estoy preparado, quiere decir que no estoy exactamente cumpliendo el propósito de Dios, y vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Pero la otra razón, la Biblia dice que Dios da la vida y también ¿qué? La quita. Y a veces nosotros nos atrevemos, porque esa es la palabra, nos atrevemos a decir: ¿cómo Dios le quitó la vida a esta persona? ¿Cómo Dios hizo esto? ¿Cómo pasó esto? Si esa persona era buena, si esa persona estaba joven, si esa persona hizo esto o lo otro. Ahora, tenemos que entender que si la vida de una persona llega a su fin sin Cristo, la misericordia de Dios estuvo sobre él mucho tiempo. Y tuvo oportunidades sin límite de arrepentirse. Y el día que Dios determina que esa persona iba a morir, si esa persona no se acercó a Dios, si esa persona rechazó a Dios, no hay más que hacer. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esta es una realidad. Y de eso se trata la vida. Y por esas dos razones llega la muerte. ¿Cómo estamos nosotros en ese caminar? La mayoría de nosotros acá tiene que estar preparado, o debería estar preparado. La mayoría de nosotros acá
deberíamos estar anhelando ¿qué? Encontrarnos con el Señor y llegar a la meta en esta carrera. Eso hablaría de dónde está nuestro enfoque y si hemos entendido de qué se trata. Amén. Amén. Ahora, vamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Si hemos entendido, viviremos sabiamente. ¿Ok? Entendiendo de que vivo por una razón especial. Y Filipenses 1:21 nos dice por qué vivimos. Amén. Léalo conmigo. Dice así la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Reitero. Porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Amado Señor, pedimos tu guía en esta mañana. Pedimos tu sabiduría, Señor. Queremos tener una buena actitud al escuchar tu palabra en esta mañana. Queremos tener un corazón abierto a ti, dispuesto a lo que quieres mostrarnos. Señor, reafirma en nosotros de qué se trata la vida. Que tu palabra no deje duda en esta mañana en nuestro corazón de qué se debe tratar nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar primeramente entendiendo de qué se trata en cuanto a Dios. Dígalo conmigo. Entendiendo de qué se trata en cuanto a Dios. Somos su creación. Es decir, Dios permitió que nosotros existiéramos. Cada persona que aquí usted ve a su alrededor es porque Dios ha permitido que cada uno de nosotros acá vivamos. Y si estamos hoy con vida es porque Dios ha establecido que teníamos que vivir este día. Existimos gracias a Él. Y como Dios es un Dios de propósitos, no un Dios de accidentes ni de casualidades, a nosotros nos corresponde pedir dirección a Él para buscar y vivir en descubrir nuestro propósito en la vida. Yo no sé si esa es una meta que usted tiene en su vida. No sé si es algo que consideramos frecuentemente. Pero yo tengo necesariamente que pedirle dirección a Dios para buscar, entender y enfocarme en hacer mi propósito que Dios estableció por el cual yo vivo. Y tenemos que asegurarnos de estarlo cumpliendo. Yo quiero decirle en esta mañana que aunque parezca contrario, el propósito de su vida no es que usted se levante cada mañana y vaya a su trabajo. No, eso es parte de su vida. Pero eso no es el propósito de su vida. La vida es algo más importante solo que trabajar. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy diciendo algo aquí que no? La vida se trata de algo más que trabajar. Lógicamente hay que trabajar porque la palabra de Dios manifiesta que es sabio también trabajar. Pero nuestra vida no se trata solo de levantarnos cada mañana e ir al trabajo. Y si entendemos esto, entonces tenemos que ir a la profundidad en nosotros mismos y respondernos: ¿yo estoy viviendo para cumplir el propósito de Dios para mi vida? ¿Yo tengo seguro cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y si esas preguntas no están claras, ¿qué necesito hacer? Necesito pedir dirección ¿a quién? Al Creador. No vaya donde su amiga o su amigo y dígale: ¿para qué soy bueno yo? Es que yo no sé ni para qué soy bueno. Es más, no sé para qué estoy viviendo. Estoy aquí robando aire y no sé para qué estoy viviendo. No lo haga. Nosotros tenemos a Dios como Padre, ¿no? Amén. ¿Por qué no podemos ir en confianza y decirle: Señor, yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida? Ayúdame a descubrir eso. Dame dirección. Háblame a través de tu palabra. Guíame, porque yo quiero asegurarme de estar cumpliendo el propósito por el cual tú me creaste. Ya sabemos que Él determina el fin de cada uno, pero a nosotros nos corresponde entender
¿Qué espera Él de nosotros y vivir de acuerdo a ese plan? La palabra de Dios dice claramente en Santiago que si tenemos falta de sabiduría o tenemos falta de dirección para saber qué hacer con nuestra vida, pídala a Dios, porque Dios no quiere que tú andes ahí como la ola que va y viene, ¿cierto? Que hoy en día piensas en una cosa, hoy tu enfoque es otra cosa, hoy quieres ser doctor, mañana abogado y después dedicarte a la agricultura, después mecánico, después música, y al final no saben ni qué quieres hacer. No, Dios quiere que tengas claro cuál es tu propósito. Y principalmente no un propósito terrenal, un propósito en Él, un propósito espiritual. De eso sí se trata. Ahora, ¿qué aprendemos de Jonás sobre el concepto que él tenía de la vida y de Dios? ¿Qué podemos aprender de Jonás? Bueno, Jonás nunca entendió por lo menos en lo que la palabra de Dios nos manifiesta en el libro de Jonás y él consultando a otros libros donde aparece la vida de Jonás. La palabra de Dios nos deja ver que Jonás no entendió. No entendió que desde el punto de vista de su vida había un plan. Nunca entendió que Dios en su propósito tenía un papel que él debía cumplir. O por lo menos no quiso aceptarlo. Quizás sí lo entendió, pero no quiso aceptarlo. Él nunca vio a Dios a través de los ninivitas. Nunca vio que Dios podía estar detrás de este pueblo cruel. Pero que arrepentido Dios podía hacer grandes cosas. No lo vio, no lo quiso ver. Se cerró en sus argumentos. Estaba tan aferrado a su orgullo que le dice a Dios: quítame la vida, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir así, viendo lo que tú haces con mi vida y yo tengo que soportarlo. Esas son mis palabras, pero algo así dijo Jonás, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o estoy yo inventando? Amén. Algo así dijo, ¿no? Quítame la vida porque mejor me da la muerte que la vida. Estoy enojado por lo que tú hiciste. Me sacaste de mi casa para llevarme donde esta gente y al final los perdonaste porque se arrepintieron. No estoy de acuerdo con ese plan. No estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo conmigo. Jonás desafió a Dios. Y quizás ninguno de nosotros nos hemos atrevido a tanto. Pero ¿qué le decimos a Dios sin decírselo? Porque nosotros muchas veces hablamos sin decirlo, ¿no? No necesitamos decirlo para expresarlo o para hablar. ¿Qué le decimos a Dios sin decírselo? ¿Qué le estás diciendo a Dios sin decírselo? ¿Qué dicen nuestras acciones? ¿Qué dicen nuestros hechos? ¿Mis acciones están desafiando a Dios? ¿La forma en que yo estoy viviendo desafía a Dios? ¿Yo estoy en rebeldía frente a Dios por cómo estoy viviendo y las decisiones que estoy tomando? Volvemos a entender que no somos tan diferentes a Jonás, ¿verdad? Aunque nos duela, pero es la verdad. Un pensamiento muy distinto encontramos en el apóstol Pablo, en nuestro texto, porque él dice: porque para mí el vivir es Cristo. Y dice Pablo: y el morir es ganancia. ¿Cómo que la muerte es ganancia? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo yo voy a morir, a ganar cuando me muera? ¿Qué estoy ganando? Estoy perdiendo. Eso piensa el mundo. La filosofía que Pablo tenía en su vida nos da un panorama claro a nosotros en esta mañana de qué se trata la vida. Él no vivía para el dinero, él no vivía para la fama, él no vivía para los placeres de este mundo.
Lo que él está tratando de decir es que su vida, el objetivo de su vida era amar, adorar y servir al Señor Jesús. Pablo quería que su vida fuese como la de Cristo. ¿Amén o no amén? Amén. Pablo quería vivir para Cristo. Que el Salvador viviese su vida por medio de él. Y como lo dije ahorita, por lo general no pensamos en la muerte como una ganancia. Tristemente el pensamiento más común es: vivir es ganancia terrenal y morir sería el final de la ganancia. Se acabó. Puede ser eso para el mundo, se acabó, pero no para un hijo de Dios. Amén. Para mí no se puede acabar, porque se supone que nosotros estamos trabajando para algo que celestial. Entonces no se puede acabar. No se puede acabar y no se debe acabar. En Cristo no hay fin. El mundo lo ve así, que se acabó, ya no hay ganancia. Es el final de la ganancia llegar a la muerte. El mundo lo ve así. Más triste, algunos cristianos lo ven así, porque están enfocados en el mundo. Pero un verdadero hijo de Dios tiene que estar claro que en cuanto a Dios, su vida se trata de vivir para Cristo. Amén. Si nos aferramos a esta verdad, para mí el vivir es Cristo, ¿cuánto tendría que cambiar nuestra vida? Pregunte a su vecino ahí al lado: ¿cuánto tendría que cambiar nuestra vida? Si para mí el vivir es Cristo, si para ti el vivir es Cristo, ¿cuánto tendría que cambiar nuestra vida? ¿Sabe qué, hermano? Quiero dejarle una tarea esta semana. Quiero dejarle la tarea de que en la semana usted se tome un ratito para pensar: si para mí el vivir es Cristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones necesito tomar? ¿Qué cambios necesito hacer? Si para mí el vivir es Cristo, ¿cuánto debería cambiar nuestra vida? Hagamos ese ejercicio en esta semana. Pensemos: si para mí el vivir es Cristo, ¿vale la pena sentirme como me siento? Si para mí el vivir es Cristo, ¿le dedicaría tanto tiempo a esto que estoy haciendo? Si para mí el vivir es Cristo, ¿trataría a mi esposa, a mi esposo o a mis hijos de esta manera? Si para mí el vivir es Cristo, en mi trabajo ¿haría esto que estoy haciendo? Y cuando comparamos para mí el vivir es Cristo con nuestra vida, se puede sorprender. Y se lo digo porque ya he hecho el ejercicio. Para mí el vivir es Cristo. Nos importa agradar a Dios y honrar a Dios. Es nuestra meta dar nuestra vida por quien nos dio la vida. Hermanos, esta no solo debería ser la filosofía de la vida de Pablo. Tiene que ser la filosofía de la vida de uno que ha entendido de qué se trata la vida en cuanto a Dios. Esa tiene que ser su filosofía. Esa tiene que ser mi filosofía. Para mí el vivir es Cristo. La vida en Dios se trata de imitar y vivir como Cristo. No de religión, no de apariencia de piedad, no de agradar a los hombres o vivir agradándonos a nosotros mismos. Y en cuanto a la muerte, Pablo decía: el morir es ganancia. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? La muerte para nosotros nunca puede ser vista como perder, es ganancia. ¿Por qué? Porque morir, es nuestra graduación. Hay que verlo así.
morir es nuestra graduación. Terminé mi tiempo en la tierra con éxito. Y ahora el Señor me recibe en su presencia. Cumplí mi trabajo, hice mi labor. Y vamos a recibir el título, ¿no? Vamos a casa a recibir el título. Por eso morir es ganancia. Y hay una razón más importante, pero se la voy a decir más adelante. No se acaba la vida con la muerte. Realmente empieza. Nuestra verdadera vida realmente empieza. Ahora, en nuestra vida hoy, lo que pensamos, lo que sentimos, a lo que le damos más importancia, todo esto se trata de Cristo. Pensemos. Lo que estoy pensando diariamente, lo que estoy sintiendo, a lo que le estoy dando más importancia, todo eso se trata de Cristo. O necesito trabajar un poco ahí en mi enfoque. Ahora, entendiendo de qué se trata en cuanto a los demás, quiero decirle que nuestra vida no está ajena a los demás. Nuestra vida no está aislada o distante de los demás. Muchas veces puede que nosotros actuemos así y queramos ver la vida así, distante, alejados de los demás. Pero ¿sabe qué? Eso es un error. Si yo quiero vivir aislado, si yo quiero vivir distante de los demás, estoy viviendo el error. No he entendido de qué se trata. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con la capacidad, pero también, hermano, nos hizo con la necesidad de relacionarnos. Más que capacidad, Dios nos hizo con la necesidad de relacionarnos unos con nosotros. Así que yo no puedo vivir, si he entendido de qué se trata, yo no puedo vivir aislado de los demás o distante de los demás. Y cuando nosotros queremos encerrarnos y queremos dejar de lado los demás y vivir desconectados de los demás y pensar o decir, solo con mi familia ya me basta, porque a veces podemos pensar así, solo con mi familia ya me basta, pues no hemos entendido de qué se trata. Jonás estaba dispuesto a trabajar como profeta, siempre y cuando se enfocara en Israel. Dios, no me pidas hacer algo más por otros, y menos por gente que yo sinceramente no quiero. Y Jonás le dice a Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Me tienes aquí en Nínive, bajo este sol, bajo esta situación, y yo no te había dicho que eso iba a pasar. Su desconexión de la necesidad espiritual de los ninevitas era lamentable. Y cuando usted y yo nos aislamos de la gente, cuando usted y yo nos desconectamos de las personas o nos mostramos distantes, está siendo lamentable nuestro vivir también. Ahora, viéndolo desde la óptica del apóstol Pablo, ¿de qué se trata la vida según Dios en relación con otros? Los versos 22 al 24 nos dan la respuesta. Vaya ahí, Filipenses 1, 22 y 24. Dice la palabra de Dios, verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y subraya ahí, beneficio de la obra. Dice el apóstol, mas si el vivir en la carne, o sea, estar vivo, resulta para mí en beneficio de la obra, dice Pablo, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y analice estas palabras del apóstol Pablo. Él está diciendo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Pablo quiere morir. ¿Por qué Pablo quiere morir? Viéndolo como el mundo lo ve en su sano juicio, ¿quién quiere morir?
Pablo dice que él quiere morir? No entiendo, dirían algunos, ¿no? Pero Pablo dice, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y vea lo que dice tras de eso, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dice, ¿qué dice Pablo? Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué siente de lo que piensa Pablo? Algunos nos puede sorprender, ¿no? Pablo quería irse con Cristo. Pablo quiere morir. Pablo no quiere vivir más. Solo hay una razón por la cual Pablo quiere vivir. ¿Entiende eso, hermano, en esta mañana? Amén. Solo hay una razón por la que Pablo quiere vivir. Y la razón es un beneficio para la obra y un beneficio para los hermanos que él está edificando, en los que él está invirtiendo. Después de ahí, ¿qué está diciendo Pablo? La vida no tiene sentido. Todo lo demás que hay en la vida no tiene sentido. No vale la pena. Es más necesaria a causa de vosotros. Vivir para Pablo no consistía en alcanzar algunas de sus metas personales. Él no vivía para alcanzar algunas metas personales. Vivir para Pablo no tenía que ver con alcanzar su propia realización personal. Es que yo quiero verme realizado como padre. Es que yo quiero verme realizado con mi familia. Es que yo quiero verme realizado alcanzando mi profesión y teniendo mi casita y teniendo ahí mi Volkswagen, mi bocho. No, esa no era la meta de Pablo. No era lo que él buscaba. Vivir para Pablo no se trataba de él. ¿Entiende esto, hermano? Vivir para Pablo no se trataba de él. Dígalo conmigo. Vivir para Pablo no se trataba de él. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros? ¿Mi vida se trata más de mí que de Cristo? ¿O se trata más de Cristo que de mí? Para Pablo estaba claro que su vivir era Cristo. Y esto por medio de alcanzar un beneficio para la obra. Por eso vivía, para alcanzar un beneficio para la obra a través de vivir un poquito más, para lograr un beneficio para la obra. Esto es un ejemplo de amor real. Esto es ejemplo de una sincera preocupación por la vida espiritual de sus hermanos. En este caso, los hermanos en Filipos, porque a ellos iba dirigida la carta, ¿no? Él les dice, yo quisiera volver a estar con ustedes. Usted lee ahí el capítulo, él dice, tengo la fe, espero poder ir a visitarlos. Y si no estoy presente en cuerpo, por lo menos voy a estar presente en espíritu. Y a través de esta carta, les dice el apóstol Pablo. Pero si le daban a escoger, ¿qué quería Pablo? Morir. Yo quiero estar con Cristo. O sea, morir. ¿No quisiera usted morir, hermano, hermana? ¿Por qué razón estamos viviendo? Esa es la pregunta para contestar. Si he entendido de qué se trata, ¿por qué razón? ¿Para qué razón estoy viviendo? ¿Mi vida se trata de algo que beneficia la obra de Dios y a los demás? ¿Mi vida se trata de aportar a la iglesia para que la obra del Señor crezca, el reino del Señor sea engrandecido? ¿Mi vida se trata de un beneficio a los hermanos? ¿A causa de mis hermanos voy a vivir? Pablo entendía que vivir más tiempo era necesario para seguir sirviendo, evangelizando y discipulando. ¿Cierto? Para eso él quería vivir, para servir, evangelizar y discipular. Porque eso era lo más importante para la vida del apóstol Pablo. ¿Sabe qué? A mí me da vergüenza
leer estas palabras. Porque no podría atreverme a decir que yo siempre, el pastor Ronald siempre está viviendo para Cristo, ¿no? Me da vergüenza leer esas palabras. Me siento regañado de parte de Dios. Porque no siempre para mí el vivir ha sido Cristo. Tengo que decirlo. Tengo malas actitudes, a veces voy en sentido contrario. Y aunque el Señor sabe que estoy luchando por hacer su obra, hay momentos en que no estoy viviendo para Cristo. Y da vergüenza. Algo tiene que cambiar, ¿no? ¿No creen? Amén. Algo tiene que cambiar. ¿Estamos nosotros viviendo en función de traer beneficio a la obra? ¿Estamos viviendo en función de traer beneficio a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Estamos nosotros pensando en un beneficio para nuestros hermanos? Para donde el Señor nos ha puesto aquí a servir a nuestros hermanos en la fe. Vivir para Pablo no tenía un enfoque egoísta centrado en él como nosotros vivimos mayormente. Y esto debe hacernos pensar. ¿Hemos entendido de qué se trata, hermanos? ¿Podríamos decirlo seguros hoy? ¿Decididos? ¿Realmente hemos entendido de qué se trata? Quiero hacer unas preguntas. En el último mes, ¿a cuántos hemos beneficiado en la obra? A través de nuestra vida y a través de la iglesia. En el último mes, ¿a cuántos hemos beneficiado? Y solo así para ponernos a pensar en esto, ¿no? En la última semana, ¿cuántas personas servimos? En la última semana, ¿cuántas personas evangelizamos? ¿Actualmente estoy discipulando a alguien? ¿Estoy orando por alguien? ¿O estoy invirtiendo en alguien para empezar a discipular? ¿Hace cuánto tiempo fue mi último discípulo? ¿Nuestra vida es necesaria? ¿O le estamos dando un beneficio a otros con nuestro vivir? No hago estas preguntas, hermano, para hacerlo sentir mal. No se trata de eso. Hago estas preguntas para darnos cuenta de que no hemos entendido en la aplicación, no hemos entendido de qué se trata. ¿Me entienden lo que quiero decirles? No quiero que esta mañana salga molesto con el pastor y diga, el pastor me trató mal en el mensaje hoy. Qué atrevido. No se trata de eso. Le estoy dando también mi propio ejemplo de que algo tiene que cambiar. Porque no estamos dando la talla de ese para mí el vivir es Cristo. Estamos con vida porque estamos... Voy a hacer un alto aquí. Hay dos razones por las que estamos con vida. Estamos con vida porque estamos obedeciendo y siendo de bendición a otros a pesar de nuestras luchas. Esa es una razón. O estamos con vida porque Dios en su misericordia nos está dando tiempo de entender de qué se trata y que nos dediquemos a hacer lo correcto. Por eso estamos con vida. Pero quiero decirle algo. En el momento en que Dios establezca que nuestra vida ya no tiene sentido acá y que en vez de ser un beneficio para la obra estamos siendo un estorbo, el Señor nos va a quitar del camino. Téngalo por seguro que así va a ser. Y no le estoy amenazando. ¿Por qué? ¿Qué mal le estoy deseando? Más bien le estoy deseando un bien. Va a ir a estar con el Señor. Solo que de manera anticipada, porque no cumplió su propósito. Así tenemos que ver la vida, hermano. No se asuste. Así tenemos que ver la vida. ¿Qué nos hace falta para entenderlo? Debemos acercarnos a la gente por las motivaciones correctas.
tenemos que pedirle al Señor un corazón de siervo. De eso se trata, hermanos. Y para terminar, todavía falta, pastor, yo creo que ya había terminado. Entendiendo de qué se trata en cuanto a mí. ¿A quién creen que me estoy refiriendo? ¿A mí? Entendiendo de qué se trata en cuanto a usted y en cuanto a mí. Pero quiero que usted se lo diga a usted mismo, así que repitámoslo. Entendiendo de qué se trata en cuanto a mí. ¿Ok? No a su persona a la par, no a su familiar, no. Entendiendo de qué se trata para mí, ¿verdad? Somos servidores del Señor. Vivimos para servir a los demás en su nombre. Amén. Esa es una forma de vida. Otra es, estoy lejos de Dios, tengo dudas y no sé de qué se trata. Esos son los dos tipos de personas que hay en el mundo. Soy un siervo de Dios y estoy comprometido a servir al Señor. O estoy lejos de Dios, tengo dudas, no tengo claro de qué se trata. Tengo que preguntarme si he entendido de qué se trata en cuanto a mi vida personal. La recompensa celestial es tan grande que nosotros no podemos conformarnos con lo temporal y fácil de arruinarse que ofrece este mundo. Por lo general, lo de este mundo es temporal y se arruina con facilidad, por más duradero que sea. Todo tiene su fin. Y la palabra de Dios dice que todo al final pasará. Solo su palabra no pasará. Entonces, a algunos le puede parecer injusta la vida cristiana. Algunos pueden decir, es que la vida cristiana sí es dura. Es que la vida cristiana sí es difícil. Es que la vida cristiana es injusta, pastor. Yo veo que la gente que no se toma en serio las cosas de Dios viven bien, se la gozan y pasan tranquilos y nadie los molesta. ¿Por qué la vida cristiana es tan difícil? ¿Por qué la vida cristiana es tan injusta? Pero en realidad es porque no se ha entendido el verdadero propósito por el cual estamos viviendo. ¿Cómo terminó Jonás? Enojado y amargado. Y así es un cristiano que no entiende de qué se trata. Termina enojado y amargado. Dígaselo a su vecino. ¿Quieres ser amargado y enojado? Jonás terminó enojado y amargado. Así terminó. Y su enojo fue creciendo. ¿Y sabe qué? Su deseo de morir era injustificado. Dígalo conmigo. Su deseo de morir era injustificado. No se justificaba por lo que él quería morir. Por eso no murió ese día. Todo esto fue porque no quiso entender el plan de Dios. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo vamos a terminar nosotros? ¿Amargados y enojados? Así vamos a terminar. Dependerá de lo que hagamos con nuestra vida. ¿Cómo vamos a terminar la carrera? Y en el verso 27, vaya ahí, Filipenses 1:27, Pablo nos lanza un reto. Y yo voy a agarrar el reto de Pablo y se los voy a lanzar a ustedes esta semana. Este es nuestro reto. Filipenses 1:27 es nuestro reto. Dice el apóstol Pablo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o el que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe y de nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y dice Pablo, ¿qué? Y esto es de Dios. O sea, de esto se trata, ¿no? Hermanos, si hemos entendido de qué se trata, vamos a vivir como uno que es digno del evangelio. En mi conciencia personal, en lo que dejo entrar en mi mente, mi manera de vivir va a ser una manera digna de Cristo.
Si he entendido de qué se trata, voy a vivir como uno firme en espíritu. Se supone que entregamos nuestro corazón a Jesús. El Espíritu de Dios está en nosotros. Tenemos que tener un espíritu firme, guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Y debemos unirnos al cuerpo, o sea, a la iglesia, para combatir unidos por el Evangelio, por la fe del Evangelio. El Señor quiere que usted y yo estemos unidos con los demás del cuerpo, con mi centro de acción, con mi tropa intino, con mi club infantil, con mi iglesia, unidos combatiendo por el Evangelio. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Esa es la realidad de nuestra vida. Y Pablo advierte y dice, hey, sin dejarnos intimidar. ¿Por qué? Porque según ellos, estamos perdiendo el tiempo. Pero en realidad, estamos dedicando nuestra vida a que ellos se salven. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para el mundo, usted y yo, aquí en esta mañana, estamos perdiendo el tiempo. Cada cosa que hacemos en lo espiritual es perder el tiempo. El cuaderno espiritual es perder el tiempo. Ir al centro de acción es perder el tiempo. Ir a la tropa intino es una pérdida de tiempo, más si usted es joven. Estar en el club infantil es una pérdida de tiempo. Venir el domingo a celebrar a Jesús es más que una pérdida de tiempo. Ese es un día de playa y diversión, no de venir a la iglesia. El mundo piensa que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Pero hacemos todo eso, ¿para qué? Para lograr que ellos se salven. Porque ya nosotros encontramos el camino. Si nuestra vida se trata de Cristo, hermano, no podemos ir en sentido contrario. Si nuestra vida se trata de Cristo, no podemos tener malas actitudes. Entender nos hace ver a las personas de manera diferente. ¿Cómo, pastor? Entender nos hace ver a las personas de manera diferente. ¿Sabe cómo? Con amor. Así quiere el Señor que lo veamos. Tenemos que ver a las personas con amor. Verlas con propósito. Hay una persona que me cae mal, hay una persona difícil, hay una persona que me hace la vida imposible. Hay que buscar el propósito en la vida de esa persona según Cristo. Aunque nos cueste entenderlo. No podemos separar a Dios de nuestro vivir, porque ahí la vida pierde sentido. Ahí nuestra vida se desenfoca totalmente, se separa de lo que debería de ser. Y termino con nuestro reto en esta mañana. Hermano, si hemos entendido, solo hay dos maneras de vivir: en obediencia o en rebeldía al propósito de Dios. ¿Estamos viviendo en obediencia o estamos viviendo en rebeldía al propósito de Dios? Y Hechos 26:19 nos dice lo siguiente, la palabra de Dios, y quiero que analice bien esas palabras para terminar. Estas palabras las usó el apóstol Pablo ante el rey Agripa, a quien estaba testificando, y Pablo le dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda Judea, por la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, ¿estamos siendo rebeldes a la visión que Dios nos ha dado porque no queremos entender de qué se trata? ¿O vamos a ser obedientes a la visión celestial? Ahí está nuestro reto. ¿Somos obedientes o rebeldes en cuanto a lo que se trata la vida? Y amigo y amiga, tú puedes tener tu concepto de lo que se trata la vida. Sin embargo, Dios tiene un plan y tú necesitas entender de qué se trata. Busca a Dios y arrepiéntete.
Él te está esperando. Oremos. Vamos a estar en pie. Amado Padre Celestial, en esta mañana tenemos mucho en qué pensar. Porque la vida es breve y hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Y como hijos tuyos, tú has trazado un plan para nuestras vidas. Y nos has llamado a ser parte de ese plan. Y podemos estar atendiendo al plan, o ignorando el plan, o rechazando el plan. Y hay muchas cosas que hemos compartido en esta mañana que tenemos que meditar un poco más. Porque si para nosotros nuestro vivir se trata de Cristo, hay muchas cosas que en nuestra vida deben cambiar. Si en nuestra vida se trata de servirte a ti por medio de servir a los demás, hay muchas cosas que deben cambiar. Y si mi vida se trata más de mí que de ti, o nuestra vida se trata más de nosotros personalmente que de ti, Señor, necesariamente tenemos que hacer una cirugía a corazón abierto para que tú cambies nuestra manera de pensar radicalmente. Señor Jesús, sé que tú nos amas, no lo tengo en duda. Sé que tu palabra para nosotros hoy es una oportunidad para manifestar que si lo hemos entendido y no lo estamos viviendo, tenemos que vivirlo. Y que si no lo hemos entendido, tenemos que pedirte a ti sabiduría para entenderlo, pero no podemos seguir viviendo ignorando estas verdades. Ayúdanos a tener la disposición. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos y a reconocer, Señor, que no estamos viviendo para lo que se trata la vida. Sigue hablando a nuestro corazón y permite que tu palabra no se quede ahí, sino que meditemos en esta semana. Para mí el vivir es Cristo. Te lo pido, Padre, de corazón.